Imagínate esto. Un campo cubierto de niebla, gritos de guerra que resuenan en la distancia y dos ejércitos dispuestos a luchar hasta la muerte. Es el 1 de marzo de 1476, y la batalla que podría decidir el destino de la península está a punto de comenzar. Pero lo que está en juego no es solo un trono, sino el futuro de todo un reino. ¿Quieres saber cómo una sola batalla cambió la historia para siempre? Entonces quédate con nosotros en Voces de la Historia. Año 1476. Castilla está en llamas. Dos ejércitos se enfrentan en un campo de batalla cubierto de niebla. Es el choque final entre dos reinos, dos dinastías y dos visiones del futuro. Isabel y Fernando contra Portugal y Juana la Beltraneja. La victoria decidirá el destino de España. Pero, ¿qué sucedió realmente en la batalla de Toro? ¿Fue un triunfo decisivo o un empate sangriento? Prepárate para conocer los secretos de una batalla militarmente ambigua, pero que tuvo consecuencias políticas trascendentales. Para entender su importancia, primero debemos situarnos en el contexto histórico. Castilla en el siglo XV era un reino que empezaba a alcanzar la cúspide de su poder, pero plagado de conflictos internos. Tras la muerte de Enrique IV, se desató una crisis sucesoria que dividió al reino. Dos candidatas se disputaban el trono. Isabel, apoyada por Aragón, que reclamaba el trono. Juana, cuya legitimidad era cuestionada, también aspiraba al trono, respaldada por algunos nobles castellanos y Portugal. Esta disputa no fue solo un conflicto sucesorio, sino también un conflicto internacional con implicaciones para el futuro de la península ibérica. La muerte de Enrique IV dejó una Castilla dividida. Isabel, respaldada por Aragón, reclamó el trono, mientras que Juana, apoyada por nobles castellanos y Alfonso V de Portugal, también aspiraba a la corona. Alfonso V de Portugal vio en esta crisis la oportunidad de expandir su influencia en Castilla. Se casó con Juana para legitimar su reclamo y entró en guerra. En Portugal se movilizó el ejército, con experiencia en las campañas norteafricanas. En Castilla, se organizaron las fuerzas, aunque inicialmente con inferioridad numérica. El Consejo Real portugués se reunió en Estremoz, debatiendo la conveniencia de la guerra. Las estrategias iniciales fueron complejas. Alfonso V buscó alianzas con Francia para dividir las fuerzas aragonesas. Fernando, por su parte, se dedicó a ganar apoyos dentro de Castilla mediante la propaganda y la gestión de la comunicación. En 1475, Alfonso V entró en Castilla y cruzó el Duero, tomando posiciones cerca de Toro y Zamora. Fernando intentó sitiar Zamora, pero Alfonso lo impidió. Se produjo un juego del gato y el ratón con constantes escaramuzas. El 1 de marzo de 1476, se desarrolló en un campo conocido como Peleagonzalo ubicado a una legua al oeste de Toro. Este campo era plano, favorable para la carga de caballería, y estaba flanqueado por obstáculos naturales, el río Duero al norte y montes cerca de la aldea de Peleagonzalo al sur. Los dos ejércitos tenían aproximadamente 8.000 hombres cada uno. Aquí están las maniobras clave y el desarrollo de la batalla en sí, según las fuentes. Las tropas portuguesas y las de los partidarios de Juana se retiraban hacia Toro después del cerco de Zamora. Las tropas del futuro Fernando II de Aragón alcanzaron a las fuerzas portuguesas a una legua al oeste de Toro. Las fuerzas portuguesas se desplegaron en orden de batalla, apoyando su flanco derecho en el río y el izquierdo en las colinas al oeste de Valdefinjas. El ejército castellano-portugués comandado por Alfonso V, estaba formado en el centro por 4 cuerpos de infantería con las espaldas viradas para el río Duero, los caballeros castellanos bajo el mando de Rui Pereira y algunos nobles de su casa. El ala derecha, formada por las tropas castellanas del obispo de Toledo, Alfonso de Carrillo y tropas de algunos nobles portugueses. El ala izquierda, o del príncipe, comandada por el príncipe Juan, era formada por la élite del ejército portugués con caballeros pesados. Incluía muchos ballesteros y la artillería portuguesa. Espingarderos y arcabuceros. Tenía como su principal capitán el obispo de Évora. La reserva quedó a las órdenes de Pedro Meneses. El ejército castellano-aragonés comandado por Fernando, incluía la Guardia Real, con tropas del mayordomo mayor Enrique Enríquez. Pero predominaban las milicias populares de las ciudades, como Zamora, Ciudad Rodrigo o Valladolid. El ala derecha, formada por 6 batallas de caballeros ligeros, lideradas por sus capitanes Álvaro de Mendoza el principal capitán, el obispo de Ávila y Alfonso de Fonseca,
Pedro de Guzmán, Bernal francés, Vasco de Vivero y Pedro Velasco. Estaba dividida en 2 líneas, 5 batallas delanteras y una detrás. Algunos de sus hombres habían seguido de cerca a los luso-castellanos desde Zamora hasta Toro, por lo que esta ala es designada frecuentemente como de vanguardia. El ala izquierda era la más poderosa. Incluía a muchos caballeros con armadura pesada y estaba dividida en 3 cuerpos. El izquierdo, cerca de los portugueses, era comandado por el almirante Enríquez, el centro era dirigido por el cardenal Mendoza, y por último, el derecho estaba bajo el mando de García Álvarez de Toledo y Carrillo de Toledo, primer duque de Alba de Tormes. La batalla tuvo lugar bajo una lluvia y niebla intensas. La llegada de la noche aumentó la confusión del combate. El príncipe Juan ordenó avanzar a los cuerpos de ballesteros y espingarderos. La acción combinada de estos desorganizó las líneas enemigas. Diego de Valera menciona que había 300 hombres con espingardas del lado del príncipe. La crónica de los Reyes Católicos registró el impacto de las nuevas armas en los caballos de los castellanos. El príncipe Juan después lideró una carga de caballería, derrotando a la derecha castellana. Alfonso se enfrentó a las tropas de Fernando. El estandarte real portugués fue tomado y recuperado varias veces. Alfonso, al ver la situación desfavorable y temiendo por su hijo, se retiró del campo de batalla hacia Castro Nuño. La batalla se volvió un encuentro confuso. Las crónicas castellanas mencionan que muchos portugueses murieron ahogados en el río. Algunos caballeros de ambos lados salían a arremeter con las lanzas en combates individuales. El príncipe Juan concentró sus fuerzas al pie de la sierra detrás de su bandera. El cardenal y el duque de Alba suspendieron los combates. Ambos bandos intentaron reagrupar y recoger a los heridos. Fernando de Aragón regresó a Zamora. El príncipe Juan permaneció en el campo de batalla y envió a los prisioneros a Toro. En esencia, la batalla se dividió en 2 partes, una victoria del príncipe Juan en el ala izquierda portuguesa y una derrota de Alfonso V en el centro. Esta división del mando y la falta de coordinación entre los 2 núcleos del ejército portugués fueron factores clave en el resultado. Aunque el príncipe Juan mantuvo la posesión del campo de batalla, la huida de Alfonso permitió a Fernando reclamar la victoria y obtener beneficios políticos. La gestión de la información por parte de Fernando fue crucial para consolidar su posición. ¿Quién ganó la batalla? Esta es una pregunta que ha generado diferentes interpretaciones. Los cronistas portugueses destacaron la victoria del príncipe Juan al mantenerse en el campo de batalla. Los cronistas castellanos enfatizaron la huida de Alfonso V y la toma del estandarte real, proclamando la victoria de Fernando. Pedro Barbosa Omem lo resumió así. La honra fue del príncipe Don Juan, el provecho del rey católico, la victoria, de ninguno. ¿Fue la batalla militarmente decisiva, o fue su impacto político más significativo? Fernando utilizó la propaganda para presentar la batalla como una victoria castellana, ganando apoyos cruciales. Mientras el rey de Portugal se dedicaba a reorganizar sus tropas, Fernando envió correos a todas las ciudades de Castilla, y a varios reinos extranjeros, dándoles la noticia de una gran victoria, en la que las tropas portuguesas habían sido aplastadas. ¿Sabías que Isabel mandó acuñar monedas tras la batalla proclamándose reina indiscutible? Ante tales noticias, el partido de la Beltraneja se fue disolviendo, y el portugués se vio forzado a regresar a su reino. Desde un punto de vista táctico, la superioridad inicial portuguesa se debió a su experiencia militar. Sin embargo, la moral de combate y la mejor gestión de la guerra por parte de los reyes católicos influyeron en el resultado final. El uso de la artillería también jugó un papel importante, aunque a menudo se subestima. La batalla de Toro tuvo un impacto político inmediato. Numerosas ciudades y fortalezas fueron cambiando de partido. Hubo muchas deserciones entre los soldados portugueses y una transferencia masiva de los partidarios de Juana para el partido de los reyes católicos. Isabel y Fernando aseguraron su posición en el trono de Castilla. Sin embargo, el ejército portugués en Castilla mantuvo capacidad operacional, habiendo incluso organizado pocos días después de la batalla 2 grandes operaciones militares para intentar capturar primero al propio rey Fernando durante el cerco de Cantalapiedra, y después a la reina Isabel entre Madrigal y Medina del Campo. Aunque para junio Alfonso V comenzó a retirarse de Castilla cuando perdió apoyos, dejando a Juana sin respaldo. Toro siguió en manos portuguesas, hasta el 19 de septiembre, cuando se entregó a manos castellanas. La batalla marcó un punto de inflexión en la Guerra de Sucesión. Juana la Beltraneja fue recluida en un convento,
consolidando el poder de los reyes católicos. A largo plazo, se aseguró la unión de Castilla y Aragón, creando la base para la España moderna. Este evento allanó el camino para la expansión y la exploración que caracterizarían el reinado de los reyes católicos. Fernando aprendió la importancia de las armas de fuego y las tropas profesionales, que serían cruciales en futuras campañas. Este cambio llevó a la creación de los tercios españoles, una fuerza militar innovadora y eficaz. La batalla de Toro es conmemorada en el arte y la literatura, como los tapices de Pastrana. El monasterio de San Juan de los Reyes en Toledo fue construido para conmemorar la victoria. La propaganda y la comunicación estratégica como la utilizaron los reyes católicos, siguen siendo herramientas importantes en la política moderna. En resumen, la batalla de Toro fue un evento complejo, sin un claro vencedor militar, pero con importantes consecuencias políticas. La astucia de Fernando en la gestión de la información y la consolidación de su poder fue clave para el futuro de España. La batalla de Toro nos enseña que la historia no siempre es lineal. Las victorias y derrotas son interpretaciones sujetas al poder y la política. Entender estos matices nos ayuda a comprender mejor nuestro presente. La historia está llena de momentos como este, donde una sola decisión cambia el curso de los acontecimientos. Y ahora te pregunto a ti. ¿Crees que esta batalla fue una victoria o un empate disfrazado? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado este viaje en el tiempo, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguna historia más en Voces de la Historia. Nos vemos en el próximo episodio, y muchas gracias por su atención.